Zaragoza y mi persona Elena García. Hoy vamos a estudiar el principio de Arquímedes, utilizando la flotabilidad, calcular el volumen y el peso específico. Según el principio, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, en forma vertical, al igual que el peso del líquido desalojado. Nuestros instrumentos a utilizar para nuestro laboratorio son agua, 3 copas de vidrio, un recipiente plástico, un cubo de madera, un dado y sal. Sumergimos nuestro dado en el agua y se observa que llega hasta el fondo y se hunde. Pasamos al trozo de madera, lo sumergimos en el agua y se observa que se sumerge parcialmente, es decir, una parte del volumen del trozo de madera que queda sumergido y parte del volumen que emerge. Paso a sacar el trozo de madera, paso a agregarle la sal al agua. Esto hace que aumente su densidad. Sumerjo el trozo de madera y comparo el vaso de agua sola con el agua de sal y se aprecia que el volumen sumergido es menor que el volumen que emerge en este. Esto se debe a que el empuje que recibe el agua al peso del volumen del líquido desalojado. Según el principio de Arquímedes, como igual el peso es una fuerza y el que depende de un volumen del cuerpo y de la densidad del líquido. Bueno, luego paso a sumergir el frasco vacío en el agua y queda flotando sobre la superficie del líquido. Y si lleno el frasco de agua, lo tapo, lo sumerjo, se observa que se va a hundir casi completamente. Entonces dijimos que el empuje que recibe cada uno de estos 3 objetos, nos fijamos que el dado quedó en el fondo, en el frasco quedó en el medio y la madera casi flotando. Ahora se pasa a calcular el empuje. Es una fuerza que ejerce el líquido en los objetos sumergidos. Entonces ahora vamos a estudiar cómo calcular ese empuje, esa fuerza que ejerce el líquido en los objetos sumergidos. Si graficamos los ejemplos que acabamos de ver, tenemos el ejemplo del dado sumergido en el agua, que tiene las fuerzas que están interactuando sobre el dado, que son el peso del dado, así que siempre es vertical hacia abajo, y el empuje que ejerce el líquido, que en este caso es menor al peso, por eso el dado se hunde. Bueno, en el segundo caso tenemos el frasquito que tiene agua. Entonces consideramos como el plástico más el agua. Este frasquito está medianamente sumergido. Por lo tanto, todas las fuerzas que intervienen son su peso y el empuje. En este caso, empuje es igual al peso. Por eso queda flotando a media agua. En el tercer caso vemos que el trozo de madera tiene peso, pero el empuje que recibe del agua es mayor. Por eso está flotando.
En este caso el empuje es mayor al peso. Bien, ¿cómo calculamos ese empuje? Si el empuje va a ser igual al peso del volumen del líquido desalojado, ¿qué quiere decir? Que está, por ejemplo, en el primer gráfico. El líquido antes de sumergir el dado estaba por debajo de la línea que está ahora. Cuando yo agrego el dado, sube el volumen. Esa diferencia de volumen, que es la que aumenta en el vaso. ¿Por qué? Porque no puede ocupar dos cuerpos el mismo espacio al ingresar el dado. El volumen sube. Si nosotros pensamos, este volumen, el peso de ese volumen va a ser igual al empuje que reciba el dado. En este caso pasa lo mismo. Entonces, cuando hablamos de volumen desalojado, se refiere a que cuando agregamos un cuerpo en un medio líquido, hay un volumen que desaloja ese volumen. Si calculamos su peso, a eso va a ser igual el empuje. Entonces recordemos que siempre el empuje es una fuerza. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio que dice así. Se sumerge un objeto de 62 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería el empuje que recibe sumergido en agua y sumergido en alcohol? Sabemos que su volumen es de 62 centímetros cúbicos. Entonces, el empuje sumergido en agua y el empuje sumergido en alcohol van a ser totalmente diferentes, porque el empuje depende del peso específico por el volumen. Entonces la ecuación es empuje igual a peso específico por volumen. Nosotros vamos, como sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, nosotros reemplazamos y nos queda la fórmula así. El empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para hallar el empuje. También tenemos que la densidad del agua y la densidad del alcohol las agarramos del sistema internacional, que son estas que están aquí. Bueno, entonces vamos a encontrar el empuje sumergido en agua, que sería empuje igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen. Entonces agarramos y reemplazamos todo esto. Entonces sería 1000 por 9.8 por 0,000062, que sería igual a 0,6076 newton, que este es el empuje que tiene el objeto en agua. Ahora vamos a encontrar el empuje sumergido en alcohol. Reemplazamos la fórmula. Nos queda esta fórmula que está aquí y vamos a multiplicar, que sería 790 por 9,8 por 0, a reemplazar para encontrar el empuje sumergido en el alcohol. Entonces reemplazamos aquí, que sería empuje igual a 790 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,00062 metros cúbicos. Esto lo eliminamos y el resultado que nos da que sería, el resultado sería 0,48 newton. Entonces, ¿cómo que es el alcohol respecto al del agua? Bueno, el empuje es menor el del alcohol. ¿Por qué? Porque la densidad del alcohol es menor que la densidad del agua.